Ya empezamos. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar donde vamos a tratar uno de los temas que se ha puesto de moda y además candente durante las últimas semanas, pues la nueva propuesta para la ley de la industria eléctrica. Y queremos pues presentar diferentes puntos de vista con perfiles de personas que han estado tanto en Comisión Federal de Electricidad como en la iniciativa privada, han estado también a cargo de varias cámaras. Y bueno, pues sin más voy a dejar que se presente cada uno y posteriormente les doy de nuevo la bienvenida. Manuel, si eres tan amable, por favor. Gracias, Santiago. Pues un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias al Instituto de Energía de hoy por la invitación. Y bueno, esperemos poner algo de luz sobre este complicado andamiaje que se ha venido hablando las últimas semanas. Y nada más muy brevemente me presento. Pues soy Manuel de Diego. Tengo una empresa de consultoría que se llama Consultoras Energía, donde hacemos proyectos para reducción de costos de energía en industria mediana y grande, consumidores en lo que eran las tarifas OM y HM principalmente, y también hacemos más recientemente proyectos y evaluaciones para energías renovables, principalmente en esquemas de generación distribuida y abasto aislado. Y tenemos otra rama en la empresa que hacemos proyectos que le llamamos de economía de la energía, que es el impacto de estos muchos proyectos pequeños de reducción de costos de energía o proyectos como se conocen de demand side management, de manejo de la demanda para intentar tener que las eléctricas tengan una curva lo más plana posible, y su impacto, y estos lo hacemos para organismos multilaterales como el Banco Mundial, entes de gobierno, CENER, CFE, la OLADE, etcétera, ¿no? Entonces digo, bueno, lo interesante y lo que es aquí es, realmente me apasiona el tema y digo, esperamos poder poner algo de luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pensé que ibas a mencionar a la Asociación Mexicana de Empresas en Eficiencia Energética, que tuvimos el honor de arrancar y fuimos los primeros presidentes. ¿Por qué no platicas un poco de la MENER? ¿No? Creo que le interesaría a todo el mundo. Muy bueno. Hace aproximadamente 10 años, en una que no fue plática de café precisamente, Santiago y su servidor y otro grupo de personas, nos dimos cuenta que no había un ente que hiciera frente común y que pusiera sobre la mesa la importancia de la eficiencia energética. Y nos dimos a la tarea de formar una asociación de empresas de eficiencia energética, que se conoce ahora como la MENER, y muy enfocadas también a temas de financiamiento. Y lo voy a decir, quizás no es lo más políticamente correcto y suena muy pomposo, pero hacer labor de apóstol y digo, poner la importancia de la eficiencia energética en la mesa y la importancia de estos proyectos y la bondad de los proyectos, digo, muchas veces se pierde. Y bueno, pues ya son 10 años de andar haciendo esta labor de apóstol, creo que con muy buenos resultados, ¿no? Y la MENER pues se ha ido consolidando. Creo que ha sido un muy buen interlocutor, principalmente con entes de gobierno, sector público y organismos multilaterales, ¿no? Muchas gracias, Manuel. No, y gracias por yo pensé que tú lo ibas a decir, por eso te había dejado toda la ventana para ti. No. Gracias, Manuel. José Luis, por favor. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Muy buenas tardes, Manuel Hans. Primero, Santiago, bueno, pues agradecerte a ti, agradecer al Instituto de Energía hoy la invitación a este foro. Ya muy bien lo dijo Manuel, ¿no? Creo que es un tema de mucha relevancia, que ha generado mucha inquietud en el sector, y bueno, pues esperemos que la plática del día de hoy en mucho contribuya a ir teniendo un poquito de mayor claridad en lo que viene. Bueno, particularmente, si me permiten, me presento. Yo soy José Luis García Urresti, soy ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, pues acumulé una experiencia de más de 20 años en el sector público, particularmente colaborando para la Comisión Federal de Electricidad. El último encargo que tuve fue como gerente nacional de proyectos y construcción en la subsidiaria de CFE Distribución. En su momento, bueno, pues tuve la gran oportunidad, yo hoy en día creo que así lo puedo señalar,
tuve la gran oportunidad en su momento de contribuir muy al interior de lo que implicó para la CFE la transición, pues en el momento de implementación de la reforma energética, trabajando muy coordinadamente tanto con la Secretaría de Energía como con la Comisión Reguladora de Energía. Entonces yo creo que fue una parte en donde creo que contribuyó mucho a la experiencia que pude acumular en ese tiempo. Actualmente, bueno, soy colaborador de la firma MEM Consulting. Somos una firma dedicada, si bien es cierto, somos una firma que tiene 2 años y medio en el mercado, pues creo que todos los que colaboramos ahí aproximadamente acumulamos un poco más de 50 años de experiencia. Somos una firma orientada de manera muy particular a temas de energía. Iniciamos esta firma trabajando mucho orientándonos al tema de código de red, algo que como todos sabemos, pues de acuerdo a las disposiciones de ley, pues es de carácter obligatorio para todos los usuarios de media y alta tensión. Y conforme hemos ido creciendo en ese mercado de código de red, pues obviamente hemos identificado que nuestra firma, por supuesto, puede ofrecer servicios integrales en términos de energía. En ese sentido, en eso estamos ahora, Santiago. Por otro lado, bueno, pues también soy profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Creo que los apegos, pues de alguna manera siempre te llevan a eso, ¿no? A regresar a nuestra alma mater, a poder contribuir y poder ayudar a nuestro país ahora desde esa trinchera. Pues nuevamente agradezco mucho la invitación, Santiago, y muy buenas tardes a todos los panelistas y por supuesto pues a toda la audiencia. Gracias, Santiago. Muchas gracias, José Luis. Hans, por favor, si nos haces favor de presentarte. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Santiago, por esta invitación. Un gusto estar con gente tan distinguida y experta en este panel. Mi nombre es Hans Kolsdorf. Pues yo trabajé casi toda la vida para Siemens y junto con la reforma eléctrica creamos una empresa, Energy to Market. Nosotros fuimos el suministrador número 4 en firmar contrato. O sea, somos uno de los que más permanencia tienen ya en el mercado. Lo de los 50 años de experiencia no lo sumo yo solo. En grupo sumando los años de trabajo, un poquito más que tú, José Luis. Somos un poquito más rucos de pronto. Yo soy más de la generación de Santiago. El E2M suministrador, obviamente buscamos las mejores opciones de compra de energía para nuestros clientes. Me encantan los temas de Manuel, porque gente que tiene sensibilidad para temas de eficiencia energética entiende también mucho mejor las diferentes ofertas de suministradores y realmente con conocimiento pueden comparar. Nosotros no hacemos proyectos de eficiencia en sí, pero entregamos una gran cantidad de información muy importante para poder hacer esos análisis. Tenemos hoy por hoy la plataforma más robusta disponible en el mercado, todo en la nube, para hacer todos estos análisis que facilitan, digamos, la labor de las empresas y de Manuel para tener datos duros de medición a la mano y poder de esa forma, digamos, llegar a implementaciones que además en muy corto tiempo ya estoy midiendo el impacto, ¿no? Lo podemos ver, entonces nos encanta trabajar con empresas también consultoras como MEM, ustedes también con mucha experiencia. Por otro lado, tenemos una empresa que se llama E2M Generador. Somos participantes de mercados sin activos propios. Esta empresa está viviendo un auge por todos los temas de generación en sitio mayores a medio mega. Estamos viendo desde cogeneración hasta paneles solares. Bueno, si son exentas de medio mega, pues E2M suministrador es el participante de ellos, ¿no? Pero estamos viendo un gran movimiento en generación distribuida
Y yo creo que muchas de las discusiones que están teniendo los autoabastos, pensando en los años 90, partes del gobierno pensando en años 80, los dos se les está perdiendo el hilo de que el mundo del futuro va a ser la generación en sitio y que tenemos que adaptarnos a la flexibilidad y a los requisitos de los clientes. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes todos. Muchas gracias. Bueno, pues finalmente, pero no por ello menos importante, Víctor Rodríguez Padilla. Víctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Víctor y yo somos los abuelitos de Energía Hoy, ¿no? Sí, sí. Hemos sido los columnistas decanos, ¿no? Desde el número 1, Víctor, yo desde el número 3 y ya vamos en el número 187. Por Sí. favor, Víctor, bienvenido. Pues bueno, igual, gracias por la invitación, Adriana, Santiago. Yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería, estoy en el posgrado, en un departamento que se llama Sistemas Energéticos. Y como ven, yo trato los temas de política energética, tanto hidrocarburos como electricidad. Es difícil seguir el paso en los dos porque cada uno es un área distinta realmente, ¿no? Pero se conjugan muy bien en la parte de la integración de la política. Y actualmente soy asesor de uno de los consejeros profesionales en Pemex. Y bueno, el trabajo legislativo de rigor, tanto en senadores como en diputados, ahí echándoles la mano cuando lo piden. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues ya después de las presentaciones, soy Santiago Barcón, el director general del Instituto EH y de Energía Hoy. Bueno, los que me conocen saben que me dedico a la calidad de la energía, toda la corrección de factor de potencia, armónicos, y pues por supuesto el cabal cumplimiento del código de red. Y bueno, pues bienvenidos de nuevo, ¿no? El Instituto EH, su casa. Y pues me gustaría pues empezar hablando de casa, alguien que viene de la casa, pues José Luis, que nos platique cómo ve la propuesta de reforma, pues él con sus 20 y tantos años de experiencia dentro de Comisión Federal de Electricidad, creo que puede aportarnos una nueva visión. Por favor, José Luis. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Mira, creo que, bueno, pues primero darte nuevamente gracias por la oportunidad de iniciar el debate. Y creo que empiezas con un tema, pues con un tema fundamental, ¿no? Y antes de dar mi opinión, sí quiero hacer una antesala. Ya lo decía yo al principio, más de 2 décadas de mi vida fueron en la CFE. Por lo tanto, creo que es una institución a la que yo le tengo un aprecio muy particular, muy personal, tanto a la institución como a toda la gente que colabora en ella, ¿no? Porque creo que la CFE está llena de ingenieros, de técnicos y de personal de campo extraordinaria que hacen una labor invaluable día a día para garantizarnos en las mejores condiciones siempre pues un servicio de calidad. Sin embargo, esa parte, Santiago, que sí tengo que señalarla porque son los apegos y después de muchos años no te puedes desprender de ello, pero creo que eso es una cosa, ¿no? Y eso en nada nos debe limitar a realmente dar una opinión objetiva de las cosas, ¿no? Creo que la mejor forma de entender cuando tenemos que evolucionar primero es aceptar pues que hay cosas que quizá dentro de la casa no estamos haciendo de la mejor manera, porque si no hay esa aceptación, difícilmente va a haber una evolución. Últimamente la CFE, tanto Pemex, pero particularmente en este foro nos vamos a centrar en la CFE, pues han sido las dos instituciones de México que han sido emblema del discurso de los últimos meses o años, quizá, ¿no? Sobre todo en el discurso de ese texto que literalmente se lee en términos de rescate a las instituciones, ¿no? Yo estoy plenamente convencido de que la CFE, independientemente
si esta modificación a la ley se lleva a cabo o no se lleva a cabo en función de lo que determinen un juez o los jueces en materia de su competencia. Yo estoy plenamente convencido de que la CFE va a seguir teniendo una participación muy importante. Sin embargo, yo tuve la experiencia de lo que fue la CFE, pues integrada en una sola empresa de más de 90,000 trabajadores. Una empresa que venía por décadas pues diseñada a vivir con un presupuesto, lo que eso implica, ¿no? A vivir con un presupuesto y por otro lado, pues a tener el control total en términos, pues vamos a decirlo como es, en términos de monopolio, tanto para generar, transmitir y distribuir. ¿Sí? Pero cuando viene el proceso de implementación de reforma, algo que yo sí tengo que decir es que la CFE muy rápido entendió, como lo ha entendido siempre, que ahora teníamos que cambiar y que teníamos que cambiar el chip de ser una empresa que vivía de un presupuesto, ahora ser una empresa que tiene que empezar a generar sus propias competencias, primero pues para sobrevivir en un mercado, para ser competitivos, para poder tener una reestructura que nos permitiera realmente tener objetivos totalmente orientados al cliente y por otro lado a generar ingresos, porque ahora la CFE, bueno, pues vive de los ingresos que logra generar. Y yo te puedo decir que en ese proceso de transición, creo que la CFE lo entendió muy bien. Si bien es cierto, hay muchas cosas todavía por mejorar y hay muchas cosas que se tienen que hacer y que estoy seguro que se está trabajando en ello, creo que la CFE lo entendió muy bien. Lo que yo veo ahora con esta modificación de reforma, ¿qué implica? Y creo que esa es la pregunta de fondo, ¿no? Si la iniciativa es regresar a la CFE de antes, pues ojalá regresemos a la CFE de antes, pero con todo lo bueno que hemos conseguido en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Porque si no lo hacemos así, creo que estaríamos regresando a una CFE como la conocimos durante décadas. Repito, no quiere decir que haya sido una mala CFE. Si hubiera sido así, pues creo que al día de hoy no tendríamos un sistema eléctrico como el que tenemos. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo y financiero, sí hubo una implicación, ¿sí? de modernización y de renovación y de reestructuración de la CFE en términos financieros y técnicos, que hoy en día le permiten ser una empresa con las capacidades para poder competir en un mercado. Entonces, creo que la CFE va a tener verdaderamente un gran reto si es que esta iniciativa de reforma a la ley prospera y continúa con los términos en los que va. ¿Por qué? Porque pues ahora la CFE tendrá pues que regresar a ese monopolio, pero repito, ojalá regrese con todo ese entorno de eficiencia, con todo ese entorno de mejora en los procesos, con todo ese entorno de que ahora la CFE hace más con menos, porque creo que ese va a ser el gran reto, Santiago, para la CFE. Y obviamente desde el punto de vista técnico yo te puedo decir, sabemos que este tema no podemos verlo aislado de la parte de política pública. Sin embargo, a quienes nos toca verlo y analizarlo desde el punto de vista técnico, yo estoy plenamente convencido de que dentro de la CFE, la gente de las áreas técnicas que tendrá que tomar las mejores decisiones, por supuesto que ellos entienden y tienen claro hacia dónde se tenga que transitar, pero sí, repito, no creo que la CFE tendrá un reto muy grande. Primero, si la ley prospera, pues regresar al monopolio, pero no al monopolio de antes, tendrá que ser un monopolio distinto, un monopolio con visión de desarrollo, con visión de innovación, con visión de seguir generando ingresos y sobre todo un monopolio que no sea apático al desarrollo tecnológico, que si bien es cierto México y cualquier país del mundo hoy en día es lo que está buscando, ¿no? De inicio, Santiago, bueno, creo que es lo que yo podría estar comentando, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues vamos a seguir el orden de la pantalla. Manuel, por favor, si nos das tu visión. Gracias, Santiago. Pues mira, como siempre, ya que dijiste desde el número 1 de energía hoy, siempre disfruto mucho tus columnas y también las de Víctor. Mentes, lenguas y plumas afiladas, ¿sí? Concisas y afiladas, pero... Oye, mira, a mí hay algo que me gustaría recalcar y además que coincido con que la CFE es un organismo que técnicamente es, ahora sí que
excelente, con muy buena capacidad, con gente de primera, ¿sí? Y que ha hecho mucho por el país. Y también le tengo un gran cariño porque, pues, entre otras cosas, mi papá trabajó entre CFE y Luz y Fuerza por 3 o 4 décadas de su vida y pagó las universidades mía y de mis 5 hermanos, ¿no? Pero bueno, dicho lo anterior, yo creo que para la mayoría de los usuarios y los consumidores, el suministro eléctrico va a seguir siendo como hasta ahora, ¿sí? No sabemos si va a venir de un generador privado o de un ente público, pero de lo que creo que sí puede pasar es que, bueno, el gobierno va a seguir buscando caminos para implementar los cambios que considera justos, ¿sí? Que pueden ser desde cambios relativamente sencillos de implementar, como las disposiciones generales de la CRE para tarifas y reglas de permisos, o de plano modificaciones a la Constitución para abrogar o anular el esquema de autoabasto. Digo, independientemente de la justicia o mérito de estos, que creo que hay que tomar en cuenta, que hay puntos a favor para ambos casos, ¿no? Pero te decía, esto va a ser independiente. El usuario medio, la mayoría de las industrias, quitando los grandes grupos, y les va a seguir llegando una tarifa eléctrica que desafortunadamente va a subir. Y pase lo que pase, la tarifa en México nunca ha bajado en términos reales, ¿sí? Y la coyuntura indica que una vez superado el bache de la pandemia, que ha tirado un poco las tarifas hacia abajo, van a volver a retomar el paso, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que yo transmitir es que y también un área que permite, y que independientemente de quién sea el suministrador, todo lo que haga el usuario, el consumidor de energía, aguas abajo de su medidor, se vale, ¿sí? ¿Y qué quiero decir? Pues que todos los proyectos de reducción de costos de energía, de eficiencia energética, de generación distribuida, son proyectos que no están en ninguna controversia, que tienen muy buena rentabilidad, que son permitidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir, que no hay que quitar el dedo al renglón con eso. También, tú lo dirás más adelante, la importancia del código de red, que no es un capricho ni mucho menos, es un tema de seguridad física para la gente y de confiabilidad de las instalaciones. Entonces, yo creo que no hay que quitar el dedo al renglón y no distraernos mucho con cosas que no están en nuestra área de influencia, ¿sí? Como hemos dicho muchas veces, ¿no? La electricidad sigue las leyes de Kirchhoff y no las del mercado, ¿no? Entonces, digo, invertir en proyectos de eficiencia energética, invertir en proyectos de generación distribuida, yo creo que es buen momento, que se puede, no están en controversia, y el que pueda hacerlo y tenga interés, y pues la realidad y mi consejo es que lo haga. Hay muchas formas de hacerlo. Te digo, son de los proyectos más rentables que cualquier persona o institución puede ejecutar, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Bueno, Hans, te toca pasar al ruedo, que además creo que vas a complementar bien lo que mencionó Manuel. Sí, muchas gracias. Espero que mi participación sea complementaria a ambas, claro que sí. El mundo de la energía, como muchas áreas actuales, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y nosotros todos nos hemos dejado secuestrar para hablar de temas que de ninguna forma van a marcar el futuro. El futuro viene con los acelerados cambios tecnológicos. Los más trillados, obviamente, que todo el mundo sabe, paneles cada día más económicos, más eficientes, baterías. Hoy ya muchísimas empresas recuperan la inversión de baterías en un periodo de 3 años. Eso ya no lo frena nadie. La generación en sitio es una mega tendencia, ya no la frena nadie, ¿no? Deberíamos estar hablando de modernización de todo el sistema eléctrico mexicano. Sin embargo, tenemos un grupo, los autoabastos, que nos quieren regresar a los años 90 y no moverse de ahí. La CFE, que también, yo creo que José Luis lo expresó muy bien, a veces pareciera que quiere volver a ciertos modelos del pasado sin realmente considerar las
tecnologías del futuro. Varios cambios se nos vienen. El principal que acabo de decir, la generación distribuida, construir grandes centrales eléctricas lejos de los centros de consumo para construir líneas de alta tensión, como se hacía hace 50 años o hace 30 años, no es el modelo energético del futuro. Por muy buena operación que tengan Iberdrolas, todos los verticalmente integrados, no es el modelo del futuro. Todo el tiempo que nosotros perdemos discutiendo eso, estamos perdiendo de vista el desarrollo del país. Nosotros tenemos una situación eléctrica sui generis, se construyeron, tanto en legados como en nueva ley, cantidad de proyectos en regiones del país donde no hace falta la energía. Por múltiples razones, el dueño del terreno a veces era la mejor razón para poner una central eléctrica. Esas regiones, Sonora, Chihuahua, Coahuila, el norte de Tamaulipas, Nuevo León, si discuten tecnologías viejas, olvidémoslos, se tienen que concentrar, gracias a su abundancia eléctrica, energética, en atraer industria que sean grandes consumidores eléctricos, modernos como centros de datos, modernos como cada vez más cómputo en la nube, modernos enfocados a inteligencia artificial, incluso Bitcoin mining, data mining, todas esas actividades de gran concentración de consumo energético que busca en el planeta sitios baratos de energía. El norte tiene energía. El que hoy diga que lo que hace falta es que CFE construya nuevas líneas, yo no sé en qué estará pensando, no le pongan cuidado, no lo vuelvan a escuchar. El norte lo que tiene que atraer es industria aprovechando su ventaja competitiva, no evacuar la energía. Centro y sur, la moneda es un poquito diferente. Ahí vamos a tener que, y estamos viendo un impacto fuerte, generación en sitio, que debe venir acompañado de grandes innovaciones desde los inversores electrónicos modernos hasta microredes e inteligencia en las redes. Se nos pasa de tanto criticar el cambio de la LIE, el artículo 35, que a diferencia de la ley eléctrica anterior, expresamente nombra ya que se pueden juntar privados, consumidores, generadores, a solucionar el tema eléctrico de una región mediante inversión privada. Un gran brinco adelante, pero claro, el sector privado que anhela los años 90, pues no le pone cuidado porque probablemente están buscando un modelo mucho más parecido al sector de telecomunicaciones, 3 empresas oligopólicas, 0 competencia. En energía vayan a ser 5 o 6, es el ideal de una parte del sector privado. ¿Por qué? Porque lo ven así en muchas otras áreas. Tomemos un área como la zona tradicional del Salto Industrial de Guadalajara. Hay decir que llegue alguien a construir líneas de alta tensión y meterle millonadas a la red de distribución, no tiene ni idea de lo que está hablando. Ahí lo único que nos va a salvar es generación en sitio para descargar la red de toda la zona. ¿Pero qué estamos haciendo en generación en sitio? Nos estamos aferrando. Bueno, ¿cuál? No estamos cumpliendo en términos generales con el código de red. Y tenemos unos requisitos para instalar paneles solares que, perdonen la expresión, son lo más de chafas. Estos paneles solares ni siquiera en Centroamérica tendrían derecho de conectarse a la red. Nuestras normas técnicas son obsoletas. ¿Y eso qué implicación tiene? Que no hay un mercado para productos modernos. ¿Y qué pasa si no hay un mercado para productos modernos? Y esos no se venden en México. Adivinen a dónde se van a ir las fábricas que sí producen esos productos. O sea, a otras partes del mundo.
Ya lo vimos con los focos. Llegamos tarde a los focos ahorradores. Las fábricas ya se habían construido en el resto del mundo. Cuando aquí, entre sector privado, a regañadientes, aceptamos una norma de eficiencia energética en focos, ya se habían ido a las fábricas, ya no había. Chao, perdimos la plataforma industrial, porque sector privado y sector público no se apuraron en poner normas modernas que fomenten el uso de tecnología moderna. Y yo creo que aquí nos estamos perdiendo una gran oportunidad de política industrial en México, y a veces los empresarios nos quejamos de las cosas equivocadas. Un ejemplo muy banal, y disculpen todos, cuando los empresarios lloran para que no les vuelvan más estricta una norma, sea ambiental o sea eléctrica, normalmente ya estamos de salida. Estamos perdiendo la competitividad internacional y solo podemos subsistir en el mercado local gracias a esas normas antiguas. Nuestros productos ya no son exportables. El final del Chevy, el final del Tsuru, los últimos 6, 8 años, ni siquiera Centroamérica ya nos compraba esos coches por tecnología anticuada. Le hicimos daño a la plataforma industrial mexicana. Es un poquito, a veces, imagínenselo, una mamá lleva a su niño a kinder y el niño llora. La mamá tiene dos opciones: o obligarlo a que vaya al colegio porque sabe que es por su bien, o regresarlo a la casa y prenderle la tele. Deja de llorar el niño, efectivamente. No siempre lo que los empresarios pedimos es sensato para el país y para nosotros mismos a largo plazo. Debemos subir muchísimo las normas de interconexión de instalaciones renovables. Cualquier instalación ya llegando al medio mega, incluso por debajo, o en zonas residenciales si hay alta densidad de paneles, deben ir acompañadas, como en otros países y en otros mercados, cada vez más con baterías. Así también tendríamos un mercado de baterías en México y eventualmente el día de mañana una fábrica. Y la industria se está peleando por cumplir un código de red que se implementó, Santiago, corrígeme, en el 2016. Las normas de ese código de red del 2016 las comenzamos a discutir fácil en el 2012. Hoy estamos en el 2021. No hemos cumplido con la normativa del 2012 y el planeta ya va 100 kilómetros o 1000 kilómetros adelante. Y nosotros discutiendo a ver si comenzamos a cumplir el código de red. A veces lamento mucho que entre los empresarios que se defienden contra normas más estrictas y modernas y un sector gobierno que parece no apreciarlas, siento que estamos perdiendo una oportunidad de desarrollo industrial en México impresionante. Perdonen la extensión. No, muchas gracias, Hans. Bueno, Víctor, por favor, ilumínanos. No, bueno, después de esos comentarios de Hans, ya lo que yo voy a decir, ya hasta me siento mal. Mil disculpas. No, está muy bien. Yo estoy impresionado, ¿eh? O sea, es un punto de vista que luego yo no estoy muy acostumbrado a oírlo. Tan metido estoy en la parte política, legislativa y eso, que la parte dura, la parte de los datos duros, la esencia, la red, los problemas técnicos, la tecnología, luego los ponemos aparte y está muy mal. Está muy mal. Estamos siempre... Fíjense, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo reformas energéticas? Pues desde el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Del 92. Sí, correcto. Los productores independientes. ¿Cuántos años llevamos, no? O sea, llevamos 30 años de reforma, de discusión, de una cosa, de la otra, los contratos, y no salimos y no avanzamos, y estamos en una discusión que se parece a una discusión de hace 30 años en el Congreso, no la que dijo Hans, que es otro rollo. Lo que dijo Hans es el futuro, ¿no? Por ahí va. Entonces déjenme decirles lo que yo preparé. Entonces,
Pues ya ven que hay un debate, pero súper álgido lo que está sucediendo en el sector eléctrico, ¿no? Entonces yo digo, bueno, más allá del revuelo y las pasiones, los prejuicios y el encono, el debate alrededor de la industria eléctrica ha tenido la ventaja de sacar a la luz problemas que sea necesario resolver para que no falte electricidad, objetivo número 1. Y 2, que no se detenga la transición energética. Yo creo que son 2 objetivos que son fundamentales dentro de la política energética y el segundo lo estamos descuidando de manera en serio, digamos, ¿no? Entonces, son problemas que se deben resolver independientemente de quién esté en el gobierno. O sea, no importa los colores partidistas, tenemos que resolver esos problemas. Algunos ya son del dominio público, los conocemos, los conoce la gente, otros solamente los especialistas dentro de las instituciones, ¿no? Son problemas múltiples y variados, complejos, interconectados, y voy a poner 3 problemas de ellos que yo veo, ¿no? El primero, y yo creo que corresponde mucho a por qué fue la iniciativa del presidente de ese tipo de reformas, que a mí no me gustó, por cierto, voy a abundar al final, son los costos hundidos. Se trata de los costos varados y recuperables que se generaron primero cuando se canceló monopolio público para adoptar el monopolio de comprador único y luego más tarde el modelo de mercado. Son costos que ha tenido que asumir la Comisión Federal de Electricidad. Y yo ubico en costos hundidos como 4 categorías, ¿no? El primero es el programa obligatorio de cierre de centrales, que el primero fue desde Cedillo y después se fue actualizando y ya finalmente este gobierno lo canceló. Pero ¿qué significaba ese programa obligatorio de cierre de centrales? Pues que el sector privado tenía que entrar y había que acomodarlo y entre más rápido fuera, pues mejor, ¿no? Porque se trataba, el objetivo fundamental de estas, de 6 administraciones siempre fue crear una industria eléctrica privada competitiva. Desde la iniciativa de Cedillo, la de Salinas con los productores de es un poco distinta, pero ya con Cedillo fue ya muy claro de qué se trataba. Bueno, son 5 administraciones, de construir una industria eléctrica privada competitiva. Entonces habría que cerrar centrales de Comisión Federal, que es el monopolio, pues para acomodar a la central, a las privadas, ¿no? El problema es que se cerraron plantas viejas y poco eficientes, eso sí es cierto, pero también instalaciones en buen estado que aún no se terminaban de pagar y esos son costos hundidos, ¿no? La segunda categoría son que CFE con apertura desde el año 2000 ha perdido sus mejores clientes y lo cual lo ha privado la empresa pública de los ingresos con los que estaba pagando la infraestructura. Y ahora es una de sus quejas, no tengo suficientes ingresos. Tercer grupo de problemas son los productores independientes, porque se supone que CFE, en su posición monopólica, siempre tendría ingresos para honorar esos contratos. Pero esa premisa ya no se cumple. Hoy son un pesado lastre para CFE por los términos que se pactaron, tanto en inflación como el riesgo cambiario y la obligación de pago sin importar si las centrales sean o no despachadas. Hay que pagar. CFE estima el daño en algo así como 412,000 millones de pesos. La estimación no es muy clara, ¿no? Dice CFE, había que hacer las cuentas muy al detalle, pero el hecho es que no se están generando ingresos suficientes para amortizar esos proyectos, que se supone eran autofinanciables y legalmente prioritarios para efecto del gasto público. Acuérdense, son piriregas, ¿no? Y luego el cuarto grupo de problemas de costos hundidos son los contratos con las gaseras, que se supone que ya se arregló, pero no se ha arreglado el problema de los contratos que se compró demasiada capacidad de transporte. Se compró esa capacidad de transporte en esos ductos sin haber identificado las centrales que consumían el gas, ¿no? Y eso lo da muy bien cuenta la Autoridad Superior de la Federación. Ahora, CFE tiene que pagar, use o no use los gasoductos.
Y ahora, ese costo no es precisamente el costo de la apertura, ¿eh? Ese es un error de planeación de la pasada administración, pero pues que tenemos que pagarla porque es un montón, es muchísimo dinero, digamos. Y si no se usan los gasoductos, pues es daño patrimonial. Bueno, para mí es muy claro que lo que hagamos en el sector eléctrico tiene que haber una distribución de los costos hundidos entre todos los participantes. No se vale cargarle toda la mano a la Comisión Federal de Electricidad, a las finanzas públicas y al contribuyente. No es equitativo como está sucediendo. Y además todos estamos por una transición justa, ¿no? Ahora, el segundo problema que quiero traer a la mesa es la red eléctrica, pero ya con lo que dijo Hans, ya hasta me da pena plantearlo, ¿no? Pero lo voy a decir. A ver, mientras que llega la generación distribuida y en sitio y hay el boom ese que estamos esperando y que se necesita, necesitamos de cualquier manera una red que sea robusta, ¿no? Esta red que tenemos no fue diseñada para soportar un mercado eléctrico, ni fue adaptada, fortalecida para recibir ese gran volumen de generación variable e intermitente. Ahora, sabemos muy bien que los parques eólicos y las grandes solares complican la operación por la elevada variabilidad, la disponibilidad y la inercia eléctrica que no tienen. Es el problema que enfrentan muchos países, sobre todo los avanzados en la transición. Hay países que ya tienen muchísimo, hasta 100% de renovables, en algunos gran parte del año, otros no. Es un problema que está presente, ¿no? En México se complica la gestión porque la desatención de la red durante tantas décadas. Sin embargo, esa pesada herencia no debe ser pretexto para frenar las energías eólicas y solares. La transición requiere el aprovechamiento masivo de fuentes renovables de energía, no solo para reemplazar el combustibles fósiles en la generación de electricidad, sino también en la industria, el transporte, el comercio, los servicios, los hogares. La neutralidad carbono pasa por una mayor intensidad eléctrica de la economía. Y el todo eléctrico es el futuro. Y debemos acelerar la marcha. Entonces no hay pretexto, ¿no? Entonces, resulta fundamental adecuar la red eléctrica para recibir cada vez más generación variable e intermitente. Urge una red suficiente, confiable, robusta y resiliente. Es un problema técnico que se resuelve con inversiones, porque la tecnología existe y está disponible en el mercado. Entonces, la cuestión se traslada a los mecanismos para detonar la inversión y la distribución equitativa entre los participantes. Y luego, las fuentes renovables de energía no solo son necesarias para prevenir el colapso climático, son indispensables para reducir la dependencia del gas estadounidense. Es un combustible barato y abundante, y está luego, pero sujeto a riesgos naturales y geopolíticos, comerciales y de mercado. Y la crisis de Texas fue un segundo aviso de la necesidad de aprovechar la energía local y evitar la dependencia. El primer aviso fue durante la crisis de California, porque en aquel entonces, en el 2000, nos cortaron el gas. Esta es la segunda vez que nos lo cortan, ¿eh? Y bueno, el tercer problema que quiero plantearles, pues es el reconocimiento de los costos. Es que aparecen a lo largo de toda la cadena de valor y su pago puntual y completo a los proveedores de los servicios. Esos proveedores de servicios que suministran los servicios, hay que pagarles el costo real, hay que pagar el costo completo. Sin la recuperación de costos y una rentabilidad razonable, el sistema simplemente no funciona. El circuito de los electrones y el circuito del dinero deben funcionar simultáneamente. Y luego, déjenme recordarles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poquito, en la controversia constitucional con la COFESE y eso, uno validó algunos puntos, otros los rechazó, uno los validó. Uno de los que validó es el siguiente: los generadores eléctricos intermitentes deben de cubrir el costo asociado al incremento de los requisitos de servicios conexos necesarios para garantizar la confiabilidad en la operación del sistema eléctrico nacional. Y como ya lo dijo la Suprema Corte, entonces se debe de proceder en consecuencia, ¿no? Se deben de pagar completo. La industria eléctrica sana es una industria que debe estar libre de subsidios. El precio de la electricidad debe cubrir todos los costos.
La competitividad de una electricidad barata que no remunera adecuadamente los factores de producción es una falsa competitividad, una competitividad espuria. Y sí, la eliminación de los subsidios implicará un aumento en el precio de la electricidad. Dicho lo anterior, los subsidios que el Estado le concede a los usuarios de bajos ingresos y a los agricultores, los cuales son distribuidos a través de CFE, deben ser entregados en su totalidad a la empresa pública, porque cada año le quedan a deber y cada año tiene que asumirlo en su carátula financiera, y entonces tiene un patrimonio negativo cada vez más profundo, ¿no? Porque el Estado, Congreso, Ejecutivo no le dan esos subsidios, ¿no? Es un problema que lleva décadas sin poder resolverlo. Y por último, ya déjenme con esto a cabo, por último, me gustó la reforma que propuso López Obrador y aprobó el Congreso, y yo les voy a decir no. Yo hubiera preferido desde el principio una reforma constitucional que revelara los ideales, los principios, así como el modelo organizativo regulatorio que desea la 4T, porque no dice lo que quiere. O sea, se agarra la reforma energética, agarra el modelo de mercado y luego lo sabotea. Y entonces dices, bueno, pues ¿qué modelo quieres? ¿Uno híbrido? ¿En qué estás buscando? Y los artículos que compuso, las 9 modificaciones que hay por ahí, te dan un modelo rarísimo, ¿no? O sea, a mí no me gusta. Yo prefiero claridad, transparencia, honestidad por delante. Y concluyo diciendo ya que la energía y el mercado no son fines en sí mismos. La energía no es un fin en sí mismo, tampoco el mercado. Son medios para conseguir objetivos fundamentales, como la vida, la salud, la felicidad. Sin embargo, la energía es más importante que el mercado, desde mi punto de vista. Porque sin energía nada funciona, incluyendo el propio mercado eléctrico. El mercado no garantiza la seguridad energética. Texas nos acaba de dar un cruel recordatorio. En la Constitución debe de quedar claro que la prioridad es la confiabilidad y después sigue la competencia. Y yo creo que esta reforma que acaba de ser aprobada la van a parar los tribunales y no va a pasar. Entonces va a venir una reforma constitucional y yo espero que eso sea lo primero que traten de poner en la Constitución, un orden de prioridades. Y la seguridad energética es un bien público que lo provee el Estado. De ahí la obligación de movilizar todos los instrumentos, entre ellos las leyes, la regulación, la prevención, el monitoreo, la información y la intervención directa de sus empresas públicas. Y ya con esto, ya, acabo. Ya puse un poquito el tiempo, perdón, pero la emoción, la emoción. Muy bien, Víctor, como siempre, dando el punto de vista. A mí, la verdad es que y no es por dar guayabazo a los 4, pero creo que se cubrieron puntos muy importantes, y aunque ya dejaron entrever por dónde irían ustedes, ¿no? O sea, ¿qué sugerirían? Si les dieran la carta a Santa Claus, ya sé que pues, no nos van a dar, no hemos sido niños tan buenos para que nos den manga ancha para tomar las decisiones, pero si tuvieran que mencionar 3 puntos que les gustaría ver ya sea en el cambio a la ley, ya sea en una reforma constitucional, ¿qué le pedirían a Santa Claus? 3 puntos. Y como esa película, esa lleva chanfle, ya hubo uno que se aventó. Qué bueno, porque me ahorraste la decisión, aplicar el dedo flamígero, a ver a quién le tocaba. Manuel, por favor. No, pues mira, yo lo primero que pediría es que las tarifas reflejen los costos a todos los participantes de una forma equitativa, ¿sí? Y bueno, entre paréntesis, creo que en general el subsidio al doméstico de bajo consumo es de los pocos subsidios que sí llegan donde tienen que llegar, con algunas variaciones y desviaciones, pero en general creo que hay que encontrar un mecanismo para que llegue todavía más directo y sí sea representativo. Entonces digo, mi primer carta Santa Claus y que las diseñe gente que sabe del tema, ¿sí? No puede quedar en manos de improvisados, y tú recordarás la reforma
de 2017, la pusieron acá. Hubo quejas de los amigos de Hans, y se vino hasta acá. Y ahorita la tarifa tiene una distorsión, ¿sí? Las tarifas industriales tienen una distorsión. Podemos hablar de... Entonces, digo, sería mi primer punto. El segundo, que se incorpore todo esto, y sí le voy a robar, que no seamos, le voy a robar la idea a Hans, bueno, en términos de plantearla, que no seamos tímidos en ser ambiciosos. O sea, el futuro, dejemos de discutir por el pasado, veamos al futuro. O sea, hay que incorporar el tema de generación distribuida, baterías renovables, inteligencia artificial, redes inteligentes, etcétera, y que quede plasmado y que quede de una forma sencilla hasta donde se pueda, pero por lo menos que quede reconocido como un interés prioritario, ¿no? Y el tercero es que no hay que se reconozca la eficiencia energética como una forma de energía, como se hace en muchos lados. O sea, una canasta energética, podemos estar de acuerdo o no en que haya nuclear, podemos estar de acuerdo o no en que haya una integración de renovables hasta un porcentaje de la red, en ciclos combinados, en combustóleo, pero esa canasta debe tener eficiencia energética, ¿sí? Y en general las compañías eléctricas pues lo sienten como algo muy poco predecible, ¿no? Y además no se puede inaugurar una planta de eficiencia energética, como dice Odón de Buen, ¿no? Pero eso se debería de incorporar como una fuente de generación casi, ¿sí? Los negawatts ayudan mucho a la red y al sistema eléctrico, y creo que se les reconoce muy poco. Muchas gracias, Manuel. José Luis. Sí, pues muchas gracias, Santiago. Pues yo creo que han habido, la verdad, puntos de vista, por supuesto, todos muy interesantes. Creo que son ópticas que en mucho contribuyen a fortalecer la opinión, por supuesto, de nosotros, pero procurando, Santiago, los objetivos de este foro. Creo que todo lo que se ha comentado hasta ahorita debe contribuir en mucho a que la audiencia pueda ir teniendo una mejor opinión. Algo que yo comparto con mis alumnos en la universidad, que es, yo nunca los voy a obligar a que piensen como yo. De alguna manera, por toda la información que yo ya tengo y por todo lo que yo he hecho en mi vida profesional, pues chueco o derecho, al día de hoy, pues tengo un criterio y tengo una forma de pensar y tengo ya una manera de cómo atacar y de cómo atender muchas situaciones. Sin embargo, lo que yo hago con ellos, que es, bueno, pues es llevarles todos los insumos necesarios y que están disponibles, que ellos los entiendan de la manera correcta, para que cada uno vaya perfilando una opinión objetiva personal. Y creo que todo lo que se ha comentado hasta ahorita, Santiago, en mucho contribuye a que la audiencia reciba información de primera mano, tenga a la mano los comentarios y las opiniones de varios sectores que representamos en este foro, porque te aseguro que eso va a ayudar mucho a que poco a poco se vaya teniendo una mejor claridad, porque una gran realidad de lo que sucede en nuestro país es que hoy en día, a través de las redes y a través de muchos medios, la información fluye tan rápido, pero desafortunadamente la forma como fluye la información no siempre es la mejor. Entonces, cuando tú no eres un especialista en el tema y te cae información que no es la mejor en ese momento, pues es la que tú tomas para ir perfilando una opinión. Entonces, en ese sentido, creo que lo que se ha comentado aquí va a contribuir mucho a eso. Y por otro lado, Santiago, bueno, pues tú decías de la Carta de Reyes. Nos dijiste 3 peticiones, pero como es Carta de Reyes, yo me voy a permitir hacer 4, si no tienes inconveniente. Mira, la primera de ellas, que creo que se la voy a robar a Manuel, con todo respeto, Manuel. Yo estoy muy convencido de que sí tiene que haber una revisión en el tema de las tarifas. Uno de los ejes transversales de esta modificación a la ley, precisamente, que es, bueno, pues es hacer una revisión de todos los permisos de autoabasto, ¿no? Si bien es cierto, todos los generadores independientes de energía que nacieron antes de la implementación de la reforma energética, pues si bien es cierto, nacieron con una figura en donde pues, se les pusieron a la mesa ciertos incentivos para atraer esas inversiones, pues la realidad es de que hoy en día eso se ha desvirtuado y desafortunadamente se ha sacado ventaja
sobre esos contratos. Creo que eso sí tiene que revisarse. Yo soy un pleno convencido de que sí se tiene que revisar y de ahí me permito robarle a Manuel su primera iniciativa, que es hacer una revisión de las tarifas, que efectivamente haya un piso parejo para todos y que si en efecto a ellos no se les debe hacer retroactiva la aplicación de una ley, pues al menos sí buscar el mecanismo de que se cumpla con el objetivo esencial, ¿no? Y que se respete y que se cumpla. La segunda que se comentó, que sería mi petición y que se comentó aquí en el foro, yo soy un pleno convencido de que no debemos renunciar a las renovables, a las energías renovables. Si bien es cierto, por la naturaleza de nuestro sistema eléctrico, dependemos mucho del sistema de generación termoeléctrica, independientemente de cuál sea el insumo, si es gas, carbón o combustóleo, sigue habiendo una dependencia. Sin embargo, creo que renunciar a las renovables, como esta modificación a la ley, pues de alguna manera nos empuja. ¿Y por qué nos empuja? Bueno, pues porque ahora condiciona pues, los permisos de la generación pues a la planeación de la CFE, es decir, si mi intención de poner un parque pues ahora va en función de lo que planea el sector, bueno, pues se autoriza, si no, no se autoriza. Ese cambio que habrá ahora en la forma de cómo se despachará la energía, bueno, pues implica cambios, por supuesto, muy importantes. Sin embargo, yo soy un convencido de que no debemos renunciar a lo renovable. Hoy en día, si bien es cierto, hay mucho por hacer, y de ahí vendría mi tercera petición que se complementa con la segunda, Santiago, que se la voy a tomar prestada a Hans, es el tema del desarrollo tecnológico. Creo que el desarrollo tecnológico es fundamental. Hoy en día toda la parte de energías renovables ha sido muy cuestionada. Desde el año pasado que se publicó el acuerdo del SENACE, que después se fortaleció con la política de confiabilidad de la CENER y que al final del día, bueno, pues termina en una iniciativa de modificación a la ley, pues en ello que va implícito, pues la parte de desarrollo tecnológico, ¿no? Se ha hablado mucho de los renovables, ¿no? Que lejos de ser un beneficio por esa intermitencia que tanto se ha comentado, pues lejos de ser un beneficio es algo que quizá pareciera, pues debemos irlo minimizando y controlando, ¿no? El tema del almacenamiento de energía yo creo que es algo que tenemos que ir viendo de manera muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a marcar una tendencia, en cómo ir ayudando en el futuro inmediato a que esa intermitencia de todos esos sistemas de generación hoy eólicos y solares cada vez pueda ir siendo menor y en tanto el desarrollo tecnológico nos permita ir conteniendo esos niveles de intermitencia, creo que en mucho vamos a poder fortalecer el tema de los renovables y por supuesto pues no renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque no solo es un tema de social, de decir el renovable es bueno. La realidad es de que está comprobado. O sea, México tiene compromisos a nivel internacional en las reuniones que se han celebrado, principalmente yo tengo muy fresca la del 2015 en París, en donde se formalizaron los acuerdos, ¿no? De cómo cada país en ese acuerdo iba a ir migrando en los próximos años, a ir reduciendo la cantidad de emisiones de CO2. En México pareciera que eso no es importante, ¿no? Pareciera que son más importantes otras cosas. Sin embargo, creo que de ahí vuelvo. Mi tercera petición es el desarrollo tecnológico, que fortalece mi segunda. Y la última, Santiago, creo que se comentó, tú lo platicaste al principio. El tema del código de red para mí es fundamental. En varios foros lo he comentado. Yo no sé si más adelante se siga llamando código de red o no, pero de que tiene que seguir existiendo, con seguridad tendrá que seguir existiendo. Desafortunadamente también se comentó, llevamos muchos años ya con la implementación del código de red en México y la realidad es de que no hemos cumplido como se esperaba. Y lo que sí tenemos comprobado al día de hoy es que todos esos usuarios, esos clientes que vamos ayudando a que sí cumplan con el tema de código de red, se reflejan muchas cosas. Primero se reflejan un beneficio al interior de la casa de cada centro de carga, porque mejoran su infraestructura, mejoran la calidad, en la confiabilidad y en la seguridad de sus instalaciones. Y por supuesto eso se ve reflejado en un ahorro económico al final del día. Y por supuesto eso también contribuye a qué? Pues a que tengamos un usuario en mejores condiciones para estar conectado a la red.
Entonces, creo que esos serían los 4 puntos que yo pediría, Santiago. Me pasé por uno, pero pues como es carta a Santa Claus, pues espero que se cumpla, ¿no? Y aparte Muchas eres niño gracias. bien portado, José Luis. Pues es su trato, ¿No? Santiago. Entonces, yo estoy seguro de que sí se Entonces, van a cumplir los sí te 4. damos otro, sí te damos otro. Muchas gracias. Hans, por favor. Sí, muchas gracias. Mi carta Santa Claus a los Reyes va muy en línea con lo que dijeron Manuel y José Luis. Cambiaría yo una gota el enfoque. Y déjenme comenzar con tarifas. Estoy completamente de acuerdo en que las tarifas deben cubrir costos. Déjenme dar un ejemplo casi banal, pero que ya lo tomamos por dado. Una casa que consume, no sé, 2,000, 3,000, 5,000 pesos de energía, o una tienda que consume 15,000 pesos, pone paneles solares, su consumo baja y están bajo el consumo que cae en las tarifas subsidiadas. Una casa que consume 5,000 pesos baja su nivel de consumo, donde ya solo le van a cobrar 60 pesos a una empresita, cae en una tarifa comercial tan supremamente baja, subsidiada, digamos, para mini pyme, y me parece bien que ellos reciban sus subsidios. Pero si yo pongo paneles en mi techo y en el neteo bajo mi consumo neto, no soy alguien que debe recibir una tarifa subsidiada dedicada a los sectores populares del país. No, señor, en el Pedregal no debo pagar 60 pesos. 60 pesos es una tarifa subsidiada que han hecho otros países. Bélgica, por ejemplo. Tú pon tus paneles, pero mi respaldo cuesta. Tarifas, acuérdense que yo quiero hablar de tarifas. El respaldo que ofrece el sistema, en buena parte, hoy aportado por CFE, ese respaldo debe tener un costo. Ese costo, por ejemplo, se puede medir, ahora sí el ejemplo de Bélgica, por el consumo máximo. Si mi panel deja de generar a las 6 de la tarde y yo tengo mi consumo pico a las 7:30, 8 de la noche, ese fija mi tarifa que tengo que pagar por el respaldo, no por consumo. Yo creo que el SENACE, el gobierno, la CFE, traen una confusión entre consumo y no consumo a la hora de cobrar. Eso se debe cambiar radicalmente. Y veamos la sorpresa. Si me van a agarrar y cobrar una tarifa justa por el respaldo, por ejemplo, por mi pico de consumo a las 7 de la noche, tarifa punta, todos la conocemos, ni siquiera tenemos que acostumbrarnos a un horario nuevo. Adivínense qué se vuelve rentable. Las baterías. Adivinen qué se vuelve rentable. El control de mi demanda, donde no voy a echar a andar mi lavadora, ni mi calentador eléctrico, y eventualmente ni siquiera mi refrigerador a las 8 de la noche en un horario punta porque acabo de llegar del trabajo y del colegio y estoy antecitos de irme a dormir. El sistema tarifario sí debe ser punitivo, sí debe reflejar costos, y al que ayuda a resolver el problema se le reconoce ese ingreso. Hoy ese problema lo resuelve al 99,9% la CFE. Hoy esos ingresos deben ser de la CFE, pero no por tarifas, no por kilowatt hora, no por el sistema tarifario de los años 70, 80. Ya ni quiero saber cuál era más aburrido, si el de los años 90 o el de los años 70. Es irrelevante. Debemos pagar un precio justo. Ahora bien, una central fotovoltaica con intermitencia en la red que causa ruido, la intermitencia debe tener un costo. Segunda área, donde de pronto yo tengo un incentivo para modernizar mi instalación, porque si la intermitencia tiene un costo y el entregar energía
cuando realmente se requiere, significa un ingreso, imagínense lo bonito que dijo Víctor de servicios conexos. Al que los requiere como respaldo se los cobro y al que los brinda al sistema se los pago. Hoy el gran cobrador sería CFE, merecidamente. El día de mañana tendríamos un impacto sumamente favorable para que el sector privado invierta en prestar esos respaldos o por lo menos causar el menor daño posible en los picos para tener el ahorro o incluso tener el ingreso por servicios conexos, el ingreso por el respaldo de capacidad. Entonces, para mí una gran discusión muy importante es la estructura de tarifas. Nuevo capítulo de las tarifas, coches eléctricos y cargar baterías. Sí, señor, yo sí puedo cargar mis baterías en horarios en que el sistema necesita poder absorber energía. Y sí, cuando el sistema requiere potencia, requiere energía, o mi batería no la cargo más, paro de cargar, lo aplazo para otro horario, o incluso entrego energía. Yo quiero una CFE fuerte porque la CFE es patrimonio de la nación, es una empresa sumamente valiosa, de las más grandes de Latinoamérica. Yo quiero ver una CFE como una ISA de Colombia, Empresa Energía de Bogotá, empresas públicas de Medellín, competitivas y exitosas internacionalmente. Y por no decir más, como Enel y como EDF, monopolios en sus países, jugadores dominantes hoy en sus países. Y nadie se atrevería a decir que esas dos empresas son ineficientes. Y en todo el mundo tienen éxito. Hacia allá es fortalecer a la CFE. Un negocio nuevo que la CFE debe arrancar, porque tiene todo para arrancarlo, son las electrolineras. De una vez, nadie más tiene esa infraestructura. Ese es un negocio nuevo. Batería del coche, electrolinera, le va a servir a la CFE para balancear la red. Tarifas tienen que ser punitivas. Si la gente no cumple, se deben cobrar multas. Un campo más, fuera de tarifas, empresarios. Necesitamos empresarios interesados y conocedores en nuevas tecnologías. Tenemos un sector empresarial que le cuesta mucho esfuerzo adoptar tecnologías nuevas. Ni siquiera quiero decir que sean los primeros. Necesitamos una tecnología funcionando 15 años en Estados Unidos, 20 años en Asia para que nos guste. Para las empresas que les gusta el marketing de la innovación, hay una categoría de gente asiática y le llaman Asian Ready Adopter, porque ensayan todo lo nuevo que sale al mercado, todo lo ensayan. Una mentalidad así desearía yo para los empresarios. ¿Cómo? ¿Qué? Manuel, ¿me estás ayudando a implementar nuevas tecnologías? Quiero ensayar. ¿Qué pasa con nuestras universidades que hacen un esfuerzo mejorable, pero hacen un esfuerzo muy digno de actualizar la currícula de los estudiantes de ingeniería? Salen con sus conocimientos modernos y llegan a buscar trabajo en un sector empresarial que no es el más innovador, que no cree en la nueva tecnología, y los pobres ingenieros en México se están quedando sin trabajo, porque todo eso nuevo que aprendieron en la universidad, el sector empresarial no lo aplica. Entonces, yo creo que ese deseo mío es: valoremos la innovación, valoremos a nuestras universidades y estudiantes que aprenden tecnologías nuevas y innovemos. La tercera es
tenemos que reconocer que hay temas de marketing que venden. Quemar carbón no es uno de ellos. Hombre, la nuclear, capaz que tampoco. Yo no he visto un comprador de zapatos Nike que le gustaría que Nike anunciara que su zapato se hizo con energía nuclear que no contamina. Dificilito, un ligero reto para el departamento de marketing, promocionar mi zapato Nike o mi cerveza Corona generada con consumo de energía nuclear. Lo veo difícil. En renovable lo veo regalado. Llega de a gratis, así como la comida orgánica. Pagan 20% más porque es orgánica. No sabemos muy bien si es buena o no, si mejora o no, si es mejor que transgénico o no. Nadie sabe. Pero que con marketing venden, venden. Con marketing renovable, vende. Si México posiciona que su matriz es cada día más renovable, empresas como las nuestras estamos ayudando a las empresas a conseguir sus IREX, International Renewable Energy Certificates, el único sistema certificado a nivel global de consumo de energía, de generación y consumo de energía renovable. ¿Por qué? Porque si una empresa le dice a su consumidor que su energía es 80% renovable, o como dice Volkswagen México, en el 2023, 100% del consumo de mi energía va a ser renovable, aunque nosotros sabemos que es neteada día, noche, viento, no viento. Eso vende. Esa es una ventaja competitiva de México. Tenemos que tener ganas de vender y a usar las ventajas competitivas. Y definitivamente poderme colgar el letrerito de energía renovable, no me lo cuestionan y vende. Entonces esos serían mis tres. Perfecto. Nueva estructura tarifaria, empresarios que aprecian a los estudiantes y lo que los estudiantes y las universidades transmiten de conocimientos más propensos a la modernización, si no con código de red hay que cobrarles multa urgente. Y tercero, marketing de renovables para que México venda más. Gracias. Muchas gracias, Hans. Bueno, Víctor, te toca cerrar. Oye, pues carta Santa Claus y carta a los Reyes, pero pues te faltó el niño Dios. Bueno, oye, no, a mí me traía el niño Dios. A mí me traía el niño Dios. Mi familia es de Zacatecas y ahí no había Sí. Reyes. Allá No, había no, no, niños. a mí me traía también el niño Dios. Oye, y como la carta es el niño Dios, déjame decir, no quisiera dar lo que tiene que traer la ley, porque finalmente la ley es un instrumento. Plasmas en la ley lo que finalmente conveniste entre los diferentes actores dentro de la política, ¿no? Y entonces lo que haces es negocias y eso lo plasmas en la ley. Entonces, yo quisiera, bueno, en la ley yo quisiera que, bueno, tenemos un problema en la legislación mexicana. Como fue construida en los últimos 30 años, efectivamente, la cuestión de la competencia y los mercados está puesta dentro de las prioridades de la Constitución. Y es lo que la Suprema Corte de Justicia en el juicio de esta controversia constitucional es lo que saca, ¿no? Entonces, efectivamente, le concede la razón a la COFESE en el sentido de que la Secretaría de Energía está interfiriendo en lo que es su ámbito de actuación, ¿no? En el ámbito de la competencia, el libre mercado y demás. Entonces, yo creo que hay demasiado neoliberalismo dentro de la Constitución. No diré, no saldré del sector energético, yo creo que ahí es muy importante lo que yo les decía, la confiabilidad eléctrica debe de pasar antes de lo del mercado. Pero yo lo que sí quisiera, y la cartuta, es para nuestros gobernantes. La cartita que yo quisiera es que levantaran la cara y miraran afuera, y miraran lo que está sucediendo, miraran lo que estamos enfrascados en discusión, una discusión de hace mucho tiempo. El futuro es distinto. Lo que está sucediendo con la neutralidad carbono, con las empresas petroleras que están transitando a ser empresas energéticas, con los compromisos de ya no utilizar carros, bueno, ya no vender carros de combustión interna,
todo ese movimiento grande que se está dando, no en todos los países, pero sí en los más avanzados, digamos, porque África definitivamente no está en la transición energética, que levanten la cara, que la levanten y volteen a ver, porque no voltean a ver lo que dice Hans. Hay una revolución tecnológica y no la están viendo. Hay muchísimas cosas en el ambiente, así que se están dando, y México está fuera de los debates internacionales, está perdido, simplemente no está. Esto porque no levantan la cara. Y si la levantan, lo siguiente que pido es que le piensen. O sea, no puede ser que estemos pensando que lo fundamental es de que el Estado controle la energía. Mira que yo soy de izquierda, nacionalista, yo me considero desde la izquierda y eso, pero la privatización ya ocurrió, la privatización ya está. La izquierda perdimos frente a esa concepción de que debe ser el Estado que tiene que ser consolidado en una empresa verticalmente integrada, pública, y eso. A mí me gustaría que se retomara el concepto servicio público. Eso sí me gustaría, porque en la Constitución lo único que quedó era que el servicio público es la transmisión, distribución, es la red, pero va más allá. El servicio público debe ser con el usuario, debe ser con el consumidor, yo no digo consumidor, yo digo con el usuario del servicio. Regresar a esa visión de servicio público, yo siento que es muy importante. El acceso abierto y considerar esto solamente como servicio público, siento que fue una amputación muy grande, porque se descuida la parte del consumo. Y lo que sí debería ponerse es, el énfasis siempre lo ponemos en la oferta, cuando el énfasis debe estar en la demanda. A mí me gustaría una ley en la que se diera la primicia en todo, así en orden de prioridades, la electrificación. La electrificación en tanto una medida fundamental para la transición energética. México no está participando en esa transición. Estuvo participando, y hay que reconocerle a un gobierno panista, que el de Felipe Calderón, que fue el que más hizo en términos de las leyes, de la estructura, de los programas. El que se comprometió un poco más y lo tomó más en serio fue ese gobierno. Peña Nieto estaba en otro rollo, más bien en la reforma, en la privatización, y desde entonces hemos descuidado, ¿eh? Estamos en una transición en la que no funciona, está atascada. Y la transición es indispensable, es fundamental. Necesitamos los renovables para esa transición. Y necesitamos cambiar los hábitos, necesitamos cambiar la manera de pensar del consumidor. Fíjense, en la lógica esta que traen en el debate energético, dicen, no, vamos a regresar al combustóleo, y el combustóleo es terrible, la salud, el ambiente, el derecho al ambiente sano y demás por el estilo, ¿no? Que son las demandas en los tribunales, ¿no? El derecho a un ambiente sano y a la salud. ¿Por qué? Cada año se aprueba la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y sin embargo no se van a los juzgados, ¿eh? ¿Y qué contiene la ley de ingresos y qué contiene el presupuesto de egresos? La ley de ingresos es una recaudación gigantesca sobre los combustibles fósiles, ¿no? Y entre más combustibles fósiles consumamos, pues más se llena las arcas públicas, ¿no? Entonces todo el mundo contento. Nadie se queja de que pues, la ley de ingresos esté basada sobre combustibles fósiles, el ingreso, ¿eh? Nadie impone en los tribunales eso. Igual, en el presupuesto de egreso hay miles de millones de pesos metidos en los combustibles fósiles y nadie impugna. Pero llega una reforma que dice que a lo mejor, porque todavía no es muy seguro, que se van a activar las plantas de combustóleo y entonces nos rasgamos las vestiduras y esto por el estilo. Hay mucha hipocresía, pues. Hay mucha hipocresía en la manera de decir, no, es que estos son unos contaminadores y cosas por el estilo. Y en realidad, lo que necesitamos es reconocer que los combustibles fósiles no son ni los malditos ni los benditos, porque los usamos. Y lo que sí tenemos que hacer es una transición. Tenemos que transitar de allá para acá. El gas es el vector de la transición, no es la panacea, simplemente nos sirve de transición, pero debe ser un gas no basado en la importación de los Estados Unidos,
Debe ser un gas que puede ser, que tiene que tener un alto componente nacional, un gas que no se debe desperdiciar, un gas que no se debe de quemar, que no debe haber fugas de metano. Todas esas cosas no las estamos viendo. No las estamos viendo, no las estamos viendo. Estamos viendo otras cosas distintas, pero no pensamos en el futuro. Y es mi carta a Santa Claus, es esa, mi carta a los reyes, al niño Dios, que nuestros gobernantes levanten, abran los ojos y vean el panorama que nos estamos perdiendo. Y yo lo que digo, por favor, piensen desde la izquierda moderna. Y pues bueno, ay, tapa llorar. Gracias por cerrar con tanto optimismo, Víctor. No, no, la verdad es que es sumamente interesante, ¿no? Bueno, aunque yo tampoco no me he portado bien, pues de todos modos me gustaría también dar mis tres, aunque soy el moderador, pues voy a meter mi cuchara, ¿no? La primera sería poner un objetivo de 100% de cobertura de servicio eléctrico a todo el país, ¿no? Tenemos el dinero para hacerlo, ¿no? Qué bueno que haya certificados de energía limpia, me parece, pero es más importante que los 3 millones de mexicanos que nos faltan, o 2 millones, no es exactamente lo mismo, pero es una cantidad muy importante, porque nos preocupa el combustóleo, pero como yo les digo, me preocupa más el que tiene que quemar leña y está dentro de su pequeña casa porque no tiene una alternativa, ¿no? Entonces, creo que eso debería de ser algo que debería estar puesto, igual que estaba el 35% de los certificados de energía limpia, a lo mejor para el 2040, para el 2045, y creo que lo que se ha mencionado aquí con toda esta generación distribuida y pero obviamente pues no se trata nada más de ponerle un panel solar, ¿no? Necesitan potencia, necesitan la capacidad de mover motores, la capacidad de bombear agua, ¿no? Refrigeradores, ¿no? Lo que te da una instalación eléctrica tradicional, como dicen, denme luz, pero de la buena, ¿no? O sea, lo que están pidiendo es potencia, no iluminación, ¿no? Lo otro que creo que siempre se nos olvida, y yo lo menciono en cada foro, pues es que CFE creó una industria eléctrica de clase mundial, ¿no? Tomando la frase, ¿no? Que exporta 40,000 millones de dólares al año, ¿no? Hans dirigió Siemens, yo he estado en varias empresas, exportan una cantidad de dinero y se da trabajo, empleo bien remunerado a más de 130,000 personas. Entonces, toda esta parte de la burbuja renovable que hubo en México, no nos quedó nada, ni el conductor, ni los transformadores. Bueno, ya cuando proponía yo que se ensamblaran los inversores, aquí me veían con cara de que quería frenar la transición energética. Claro, es más fácil traerlo importado pues a ponerte a trabajar un poquito, ¿no? Y bueno, pues finalmente, por supuesto, pues el código de red, que es mi hacer diario. Bueno, nos estamos acercando al cierre. Pues me gustaría una conclusión final de cada uno de ustedes. Creo que hemos escuchado. Bueno, y mi último, yo, al igual que José Luis, voy a pedir un cuarto. Yo creo este video, esta videoconferencia, yo creo que caería muy bien que la vieran las autoridades, ¿no? Yo he estado, estoy hablando en serio, no es guayabazo, pero yo me voy a encargar de que lo vean porque he estado en una cantidad de paneles que de verdad son de cortarse las venas, ¿no? O sea, es así como yo decía que no tengo todavía la fortuna de conocer Israel, pero pues el Valle de Lamentaciones, el Muro de las Lamentaciones ya me lo trajeron a México, entonces ya para qué gasto en el avión, ¿no? Entonces, sí creo que esto podría abrir oportunidades, ¿no? Porque no es con ganas de construir. Pero, pues para romper el orden, Hans, ¿cuál sería tu conclusión después de todo este foro? Hans, creo que se quedó congelado. Sí, el miedo escénico, ¿no? Manuel, ya que estás en primera plana. Gracias, Santiago. Oye, una vez más, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, yo creo que lo has dicho muy coloquialmente, pero muy bien. Exactamente coincido contigo en que no todo es negativo y que hay que atender a los puntos de vista de
de todo el mundo, lo más que se pueda, pero a mí me gusta atender esos puntos de vista pero desafortunadamente mi deformación profesional como ingeniero me empuja mucho a ver las alternativas y evaluarlas. Pero como cierre, yo lo único que quiero hacer es nuestro lema de Amener que le robo a nuestro actual presidente, que es Raúl Ortega, y parafraseándolo, pues no hay energía más limpia ni más barata que la que no se usa. Eso ojalá podamos machacarlo y que antes de empezar a preocupar si nuclear, carbón o combustóleo, que se haga un esfuerzo realmente y complementa también lo que dijo José Luis o Víctor. Hay que trabajar del lado de la demanda. Es muy importante y eso se ha perdido mucho de vista, ¿no? Entonces, digo una vez más mi deformación de ingeniero de buscar eficiencias. Pues sí, si trabajas del lado de la demanda, la eficiencia llega casi sola, ¿no? Entonces, pues sería mi colorario, ¿no? Y que no seamos tímidos, digo, tampoco en el momento de pensar el futuro, que Hans no lo dijo, pero hay un término que me gusta mucho, que nos convirtamos en prosumidores, ¿no? Con señales muy, muy claras, ¿no? Que seamos productores y consumidores, pero digo, el colorario es ese. No hay energía más limpia ni más barata que la que no se usa, ¿no? Con eso me gustaría terminar. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en lo que paso el micrófono, también aprovecho para el público, si quiere colocar preguntas, procuraremos contestarlas y si no, por supuesto, les daremos puntual respuesta. Hans, ¿ya estás de regreso o sigues congelado? Sí, gracias. Perdonen ahorita. Ajá. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Ahora sí? Fuerte y claro. Perfecto, gracias. Muchas gracias. No. Le entró José Luis, Víctor, ¿quién quiere recoger el guante en lo que regresa Hans? A ver, muy rápido. Mira, a mí me gustaría, el mensaje es, se tiene que sentar en una mesa el gobierno y los empresarios del sector eléctrico a diseñar un plan. En virtud de que ya se congelaron las subastas, que finalmente el gobierno no quiere dar garantías en los contratos, y la alternativa de que las fuentes renovables, tenemos que dar una alternativa al desarrollo de las fuentes renovables, a su integración en el sector eléctrico, ya no digamos en la red, sino en el sector eléctrico. Se tienen que sentar y construir un plan y un compromiso en impulsar esa generación distribuida, esa generación en sitio. Entonces, si ya no queremos grandes parques, yo creo que lo necesitamos, pero podemos avanzar. Si estamos atorados en los grandes parques y las eólicos y las granjas solares, hagámoslo pequeño, pero masivo, de tal manera que haya una coordinación entre la industria eléctrica, y la industria eléctrica no nada más los generadores, sino toda esa industria eléctrica, todo ese entramado de empresas que aportan al sector eléctrico para impulsar ese desarrollo de la energía eólica desde abajo, ¿no? Entonces, se necesita un plan, sentarse, porque ahí no hay problemas políticos, ahí como que se dirime el conflicto, ¿ves? Ahí ya no es 54% Comisión Federal, 46% los privados, y yo trato de frenar a los privados en la generación, en la grandota. Si no se puede por ahí porque está muy atorado, pues vayámonos a lo pequeño. Aprovechar la revolución tecnológica de la que nos está hablando Hans para poder impulsar efectivamente ese concepto de prosumidores, pero de manera masiva, ¿no? Y que haya incentivos fiscales, financieros y toda una serie de medidas normativas, regulatorias, de todo lo que sea que se necesite para armar una carrera intensa en ese desarrollo de lo pequeño, porque eso es lo que va a ser finalmente a largo plazo lo que va a ser más redituable. Entonces yo llamaría a sentarse en la mesa y dejar de lado todo el debate eléctrico que está muy enmarañado, muy complicado y muy trenzado, a un debate realmente propositivo. Y es en lo pequeño, masificado lo pequeño, que podría ser una alternativa, ¿eh? Yo pensando que todo lo que ha hecho cada uno de ustedes, yo creo que es muy valioso porque
se complementa, ¿no? Se complementa. Entonces dices, bueno, efectivamente, entonces podemos avanzar y no hay que pensar que estamos atorados y no va a salir, va a ser puros juicios, va a la Suprema Corte, hay que esperar. No, avancemos, avancemos. A este gobierno le quedan 4 años, bueno, un poco menos, pero ahí va, digamos, ¿no? Se pueden hacer cosas, no estamos parados. Entonces, quitémonos de la mente que estamos en un lodazal y no salimos. Sí podemos avanzar si tenemos un poquito de voluntad. Muchas gracias, Víctor. Hans, ahora sí creo que ya estás de regreso. Muchas gracias, muchas gracias. La cobertura, no solo la eléctrica, falla mucho. Otro sector en comunicaciones, la cobertura y la confiabilidad también deja mucho que desear. Muchas gracias. Para mí, la energía es un servicio. Y no quiero fijarme ahorita en qué significa según la ley servicio público o no público. Es un servicio que es de crucial importancia para el desarrollo de un país y por lo tanto debe ser regulado. La regulación y la normativa deben crear las bases para un servicio, y déjenme usar la palabra público, porque es para todo el público. Odio que los abogados secuestren nombres y después lo corrijan a uno y digan que eso significa otra cosa. Es un servicio público, debe funcionar para el público y debe ser regulada. Y no es autorregulada. Debe ser regulada en bien del sistema total. En Alemania, de pronto está sobreregulado. Hay muchísima regulación muy exigente. Alemania es de los países con la energía más cara del mundo. Y aquí pondríamos el grito en el cielo, porque cuando sube una tarifa, aunque sea justa, nos rasgamos las vestiduras. Las tarifas sí pueden ser más altas. Y fíjense lo que el sector privado otra vez hace, pensando que es mejor la tarifa barata. Compran un generador diésel de emergencia, compran UPS, compran reguladores de voltaje y no lo relacionan con la mala calidad de la red y no lo relacionan con la modernización tecnológica. Pero como ya están acostumbrados a comprar generadores diésel, no hay centro comercial, no hay edificio de 10 pisos, casi no hay fábricas que no tienen su generadorcito diésel de emergencia perfectamente aceptable, cada computadora con su UPS y su regulador de voltaje, y ahí sí gastamos, porque sí gastábamos hace 25 años. Entonces, eso sería mi último comentario. Energía es un servicio. Ojalá ese servicio llegue mejor y a mejor costo y más barato al sur del país. Y ojalá entendamos que la modernización tecnológica reemplaza nuestros gastos favoritos en UPS, reguladores de voltaje y plantitas diésel de emergencia, que por alguna razón que yo no entiendo, no las tomamos en consideración cuando hablamos de innovación tecnológica y de tarifas justas o no justas. Muchas gracias. Gracias, Hans. Bueno, José Luis, por favor. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues nuevamente agradecerte a ti y a todo el equipo del Instituto de Energía hoy la invitación. Manuel, Víctor, Hans, pues mucho gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Ya habrá oportunidad más adelante de que sea de una manera diferente. Y yo quisiera concluir, Santiago, con algo muy concreto, ¿no? Si bien es cierto, esta iniciativa de modificación a la ley, pues es la que nos tiene aquí reunidos y es la que ha generado pues realmente mucha polémica en el país, en todos los sectores que se ven o afectados o beneficiados. Lo que yo quiero concluir va en el sentido de que estamos muy preocupados el día de hoy por algo que todavía no sucede, ¿sí? Y que incluso no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que sí pueda suceder. Uh-huh. En mucho mi reflexión va en el sentido de que yo creo que deberíamos en este momento de ocuparnos, pues por todo lo que no hemos hecho, ¿no?
Hoy en día esta ley pues está vigente desde el 2014 y con ellos muchas disposiciones y leyes complementarias que al día de hoy, por todo lo que hemos compartido en esta plática, no se han cumplido. Y obviamente ahí entra una participación muy importante de todo lo que aquí se ha platicado, del sector empresarial, del sector industrial. La CFE, por supuesto, tiene un papel fundamental en esto. Ya lo decía Víctor de manera muy, muy acertada, la parte de nuestros gobernantes. Es decir, creo que en este momento es el momento apropiado para que cada uno de estos sectores, al interior de la casa de cada quien, pues ojalá verdaderamente se haga un análisis, primero para identificar qué sí hemos hecho, qué no hemos hecho, qué hemos hecho a medias y qué nos falta para cumplir con lo que hoy tenemos vigente, ¿verdad? Porque al día de hoy sigue estando vigente. Y por otro lado, entre mayor entendimiento tengamos de eso, yo puedo garantizar y puedo asegurar que si esta iniciativa de modificación a la ley procede en el futuro inmediato, pues seguramente el sector va a estar preparado para eso. Pero si ni siquiera hemos cumplido con lo que al día de hoy ya conocemos, pues como que estamos ya pensando, ya vamos en el piso 10 cuando todavía no pues ha llegado el elevador en la planta baja, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que aquí hemos platicado debe ayudarnos a tener una reflexión, repito, en el ámbito de especialidad de cada quien y de cada sector, en términos de qué debemos hacer y cómo debemos contribuir. ¿Para qué? Pues para que todo lo que venga lo vayamos haciendo, ya muy bien lo decía Víctor, alineados a una transición. Hay cosas que son inevitables, eso es una realidad, hay cosas que son inevitables. Y a veces decimos, cuando ponemos fechas o ponemos metas para el año 2030 o para el año 2050, a veces nos cuesta mucho trabajo entender pues que eso puede suceder muy rápido, ¿no? Y las vemos tan lejanas que nos cuesta mucho trabajo medir el impacto de las acciones o de las decisiones que no tomamos de manera adecuada en el año 1 y que seguramente van a tener un impacto en el año 30 o en el año 50. Entonces yo creo que entre más entendimiento haya de eso, yo estoy convencido de que deberá haber una mejor alineación de todos los sectores que participan en la parte eléctrica de nuestro país y que precisamente ese tema de transición en el que mucho hemos platicado el día de hoy se haga en las mejores condiciones. Y que si hay un cambio a la ley y que sea inminente y que ninguno de nosotros lo pueda controlar o lo pueda detener, pues creo que ahí vendrán los verdaderos retos, ¿no? De cómo sí seguir procurando esa transición, pues obviamente obligados al cumplimiento de una ley y una disposición que posiblemente pueda pasar y pueda suceder. Pero yo estoy convencido de que en México hay mucho talento, hay gente muy conocedora, hay gente muy especialista, ni más ni menos, bueno, pues los tres compañeros de panel que tengo aquí, creo que es un ejemplo muy claro de eso. Y así como ustedes, créanmelo, hay gente muy valiosa en todo el país que seguramente contribuirá de la mejor manera, Santiago, para que cada vez vayamos saliendo adelante. Y la gente que nos escucha, pues algo muy importante, ¿no? Seguramente por ahí habrá en la audiencia algunas personas que sean participantes de la industria, ya sea desde el punto de vista de un generador o desde el punto de vista de un centro de carga. Yo pediría, y perdón que insista mucho en eso, echen una muy buena revisada al tema de código de red, todas las ventajas que implica sí hacerlo, sí cumplirlo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir poco a poco a que en el país dejemos de tener islas en donde hay usuarios que ya cumplieron, pero pues si tengo un usuario que ya cumplió, pero pues todos los demás usuarios conectados en el mismo circuito pues no han cumplido, pues a lo mejor el beneficio no es integral, el beneficio pues es solo una parte. Entonces, en ese sentido, sí se requiere, creo que, de un compromiso muy importante de todos los sectores. Pues te agradezco nuevamente, Santiago, la invitación y bueno, pues nos reiteramos a sus órdenes en la firma MEM Consulting. Estaremos pendientes en lo que podamos ayudarles. Muchísimas gracias. Bueno, pues no me queda más que volver a agradecer a todos, Víctor, Manuel, José Luis, Hans. La verdad es que un placer, como siempre, el debatir y el intercambiar ideas con ustedes. Creo que siempre se aprende en estos foros y además se recuerdan muchos temas que los tenemos un poco atrás y
decías, no, pues sí es cierto, ya lo sabía, pero ya se me había olvidado, ¿no? Que esa es la peor parte del conocimiento, ¿no? Cuando sabes y se te olvida. Y bueno, hemos tenido varias felicitaciones, no las voy a leer todas, pero solamente una. Yo no sé porque no sé qué le va a dar más gusto a Hans, el que le digan joven o que debería de postularse para secretario de Energía. ¿No? Entonces, tú escoges cuál te gusta más, pero de José Nava, desde Aguascalientes, un muy buen distribuidor de PQ Barcón, que nos está acompañando. Y bueno, hay gente del UNAM también, de la IEEE en la UNAM, de la Facultad de Ingeniería. José Luis luego te va a poner en contacto con Karen Jiménez Pinal. Y pues yo creo que valdría la pena hacer una sesión con ellos y volverles a pasar este video. Creo que aprenderían bastante todos los alumnos. Con todo gusto, Santiago. Bueno, pues gracias. sin más, muchísimas gracias. Y les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Y hasta pronto. Gracias. Gusto en verlo. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego. Hans, José Gracias a Luis, todos. Buenas tardes. Víctor, qué gusto. Muy buenas Hasta luego. tardes. Esto, David.